Libro de Hechos, capítulo 2, versículos 36 al 42. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó, diciéndoles: Apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3.000 personas. Todos se seguían firmes en lo que los apóstoles le enseñaban, y compartían lo que tenían, y oraban y se reunían para partir el pan. Gracia, misericordia y paz sean derramados por Dios sobre todos ustedes a través de su santa palabra. Amén. El texto de Hechos 2 es una de las predicaciones más importantes del apóstol Pedro, quien, lleno del Espíritu Santo, habló al corazón de cada oyente ahí en Jerusalén, haciéndoles ver que este Cristo, que ellos habían crucificado semanas atrás, era realmente el Mesías, el Hijo de Dios, quien ahora es Señor y Cristo, a partir de su resurrección, y por lo tanto es el Redentor eterno. El texto nos dice que cuando oyeron esto se compungieron de corazón y preguntaron: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces Pedro les dice: Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y así lo hicieron, y ese día se agregaron más de 3.000 personas. En consecuencia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, básicamente de 3 maneras: en la comunión, el compañerismo, es decir, amar al prójimo; en el partimiento del pan, es decir, en la Santa Cena; y por último, en las oraciones. A veces nos preguntamos: ¿cómo podemos hacerle entender a una persona su pecado cuando no lo quiere reconocer? Optamos entonces por utilizar la ley, es decir, confrontar a esa persona con los 10 mandamientos. Sin embargo, si comprendemos la predicación del Espíritu Santo a través de la voz de Pedro, vamos a observar que es puro evangelio. Presenta el plan de salvación de Dios como se fue revelando en el tiempo, y presenta a Cristo y su obra, remarcando la resurrección de Cristo como Señor y Redentor para siempre. Por lo tanto, un mensaje de puro evangelio puede generar un electroshock en el corazón de esa persona que necesita el amor de Cristo, para que también pueda hacer la misma pregunta: ¿qué debo hacer? Bueno, arrepentirse de todos los pecados, bautizarse si es necesario, y disfrutar del perdón y de la nueva vida en Cristo. Y esa persona la va a ir comprobando cada vez más en la medida en que permanezca firme en la sana doctrina, haciendo por lo menos 3 cosas: amar a tu prójimo, buscar la comunión, el compañerismo; en segundo lugar, en el partimiento del pan, es decir, en la Santa Cena; y por último, en las oraciones. Es un excelente camino para comenzar.
Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin hacer distinción entre personas, deben mostrar reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha salvado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de esta salvación no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, han purificado sus almas para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Este texto lo encontramos en 1 Pedro 1, 17 a 25. En 1 Pedro 1:17 recordamos que somos una iglesia peregrina, es decir, quienes creemos en Cristo como nuestro Salvador, descubrimos que somos peregrinos en esta tierra y que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Así, es posible encarar la vida de otra manera, aferrándonos a aquello que realmente permanece para siempre, y es la palabra de Dios, sus promesas, y todas ellas siempre nos llevan a la vida eterna. Pedro recuerda a la iglesia que ha sido rescatada por Cristo, no con oro o plata, sino que el precio ha sido la sangre preciosa de Cristo. A través de Cristo podemos creer en Dios, y por lo tanto, es una iglesia que nunca está sola. El Espíritu Santo es quien le da vida y lo hace a través de la palabra de Dios y de sus sacramentos, que purifican el alma y constantemente hacen que la iglesia camine en la verdad. Es una iglesia renacida, con una simiente, una semilla que es incorruptible, es decir, la palabra de Dios. Está sembrada en el corazón de cada bautizado, de cada hijo de Dios que permanece firme en su palabra hasta el fin. La iglesia es apartada, es decir, santificada por Dios para una misión especial: anunciar la buena noticia de la salvación por fe y gracia. Entonces la iglesia de Cristo dará testimonio de dos maneras: viviendo en la santidad de Dios, en un temor reverente, no de esclavitud sino de libertad en Cristo. En esa libertad la Iglesia se propone a amar sin fingimiento a todo hermano en la fe y a todo aquel a quien Dios llama, como repasamos en Hechos capítulo 2, versículo 39, donde dice: porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor, nuestro Dios, llame.
Señor. Oramos ahora por los que afuera no tienen la luz, no tienen la luz, Señor. Da a ellos el pan, dales tu perdón y envía a Jesús, Señor. Perdona pecados, perdona a todos. Oye nuestra voz, Señor. Espíritu Santo, vive en nosotros. Oye nuestro canto, Señor. Te rogamos esto en nombre de Cristo. Por siempre, amén, por siempre, amén. Querido Padre Celestial, te damos gracias por las infinitas bendiciones que siempre nos das y muchas veces no nos damos cuenta. Gracias porque tenemos un techo y una cama calentita. Gracias porque tenemos un plato de comida y porque te tenemos a ti, Señor, pase lo que pase. En estos tiempos de incertidumbre, miedo y enfermedad, te rogamos no nos arrojes de tu presencia. Danos sabiduría a fin de actuar de acuerdo a tu voluntad. Aleja la desesperación y los temores. Bríndanos también la fuerza que necesitamos para enfrentar esta emergencia. Amado Dios, te pedimos por todos y por aquellos miembros de la congregación que tienen la obligación o vocación de salir a la calle a trabajar. Cuídalos y protégelos, para que lleguen sanos y salvos a sus hogares. Te pedimos por los enfermos, para que si es tu voluntad, se curen pronto. Y te suplicamos, Señor, nos des paciencia y por sobre todo fe. Fe de que esto también pasará. En tu nombre, amén. En el camino a Emaús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba cerca de 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo con todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. En Lucas 24, en la historia de Jesús, que se aparece a dos discípulos que viajaban a Emaús, es una historia donde Jesús transforma vidas que están tristes. Hay dos caminos, el de la tristeza y la depresión, o bien el camino del gozo y de la salvación. Jesús se acerca y les pregunta: ¿de qué están hablando? ¿Por qué están tristes? Y graciosamente le dicen a Jesús: ¿sos el único forastero en Jerusalén que no sabes todo lo que pasó? ¿Sos el único peregrino? Y ellos le cuentan a ese peregrino todo lo que sucedió y todo lo que ellos esperaban de Jesús, y todo era verdad. Entonces Jesús los lleva de la tristeza y la depresión hacia el gozo y la salvación, y lo hace abriendo las Escrituras, revelando a esas personas que estaban ahogadas y cegadas por la tristeza y el sufrimiento, y con un corazón lento para entender que todo estaba planificado desde hace mucho tiempo, y que el Cristo tenía que padecer todo lo que los profetas habían anunciado. Entonces ellos le hicieron una invitación muy linda a Jesús, y debería ser nuestra invitación también. Leemos en el versículo 28 y 29. Llegaron a la aldea donde iban, y Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y sucedió otra cosa más. Lo reconocieron cuando él partió el pan. Cuando ya estaban sentados en la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que le había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Roguemos a nuestro querido Dios que a través de la obra silenciosa del Espíritu Santo podamos reconocer a Jesús en nuestra vida. Lo reconocemos en el pan y el vino, cuando participábamos de los cultos. Ahora nos toca reconocerlo en nuestro hogar a través de las Sagradas Escrituras, para que también arda nuestro corazón y podamos disfrutar del gozo de la salvación, de una vida nueva. Somos peregrinos en esta tierra. Nos espera la patria celestial. Dice un refrán: caminante no hay camino, camino se hace al andar. Este tiempo de descanso que Dios nos hace vivir, pensemos en aquellos caminos que hicimos como iglesia, de aquellos caminos que nos arrepentimos, que nos equivocamos, aquellos que decidimos erróneamente caminar solos, o bien de aquellos que no nos animamos a caminar. Pensar en cómo vamos a volver después de este tiempo,
si vamos a volver transformados, dispuestos a peregrinar con fe y esperanza en Dios. En fin, muchas cosas para pensar y poner en oración. Dios ha pincelado el camino con su amor, con evangelio puro, para todo peregrino que cree en Él como su Señor y Salvador. Solo hay que caminar confiando que Él camina a nuestro lado, siempre. Que podamos reconocer a ese Cristo resucitado en nuestro hogar. Que Dios te bendiga mucho. Amén.